Hemos invitado hoy a la aventura del saber a uno de los mejores profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona en opinión de sus alumnos, a un académico reputado con un montón de publicaciones, tanto académicas como divulgativas de gran interés, y a quien fue el primer subdirector de este programa, José María de Perceval. Bienvenido, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, sobre todo por estos piropos que me estás lanzando. Inmerecidos, no, merecidos. José María, vamos a ver, uno de tus primeros, digamos, temas de interés, de investigación, fue la xenofobia. Sí. Tú eres de origen almeriense, pero digamos que estás afincado en Cataluña, en Barcelona. ¿Cómo surgió en ti? Y casado, claro, con 2 hijas, sí. Y casado con una catalana, exacto, ¿no? Con una catalana. Eso es. Soy catalano cónyuge. ¿Y cómo fue el inicio de tu interés por la xenofobia? Pues mira, yo creo que también cuando vives en el final del franquismo, en una Almería que no se parece mucho a lo que es ahora, pero que se parecía a una España de película Berlanga, ¿no? Sí. Y ves el tratamiento, las diferencias sociales, lo que era la chanca. Luego me hice amigo de Goytisolo, pero en aquel momento leía el libro de la chanca. Pues todo eso me fue inspirando y vi también con las películas hubo más afluencia de gitanos en Almería, las películas del oeste, el spaghetti western, ¿no? Sí. Entonces, todas esas relaciones sociales yo creo que me inspiraron un poco, me influenciaron para que me interesara el tema. Que tu origen es burgués, quiero decir que tu tío sí. era un eminente, ¿no? El pintor, es decir, el pintor local, claro. Y el del grupo indaliano, sí. Llevo un indalo, hago un toque étnico almeriense, ¿no? Sí, eso quizás me influyó para coger y plantearme el tema de cómo nosotros nos representamos a los otros. También la influencia parisina, es decir, sí, que ya estuviste estudiando en la alta escuela. Y era justo la época en que París estaba todas las grandes personas que trataban Foucault, Legoff, Chartier, que tratan la cuestión de la alteridad, el otro, cómo nos representamos el otro, cómo lo escribimos también, ¿no? Hay un libro famosísimo, ¿no?, de Todorov sobre la conquista Todorov de América. También, ¿no? Exacto, justamente. El Todorov también estaba en la escuela, es decir, que era un momento en que yo creo que ese tema... Y cuando llegué aquí, sinceramente, no era un tema a la moda en los años, en principios del año 80. Estábamos 3 que tratábamos el tema, Teun van Dijk, que era de Ámsterdam, pero muy hispano y que ahora es profesor en la Pompeu, y una antropóloga que, bueno, de la época, ¿no? Y además me decían, es una cosa interesante, me decían, no, en España no hay racismo. Entonces yo decía, ¿y los gitanos? Ah, bueno, eso es diferente. Es una cosa interesante. Bueno. Otro de tus temas ha sido el terror, ¿no? El terror y el terrorismo, ¿no? Sí. ¿Tú crees que tienen algo de común? Yo creo que tienen bastante, aunque yo parezca que soy un snob que hace libros diferentes, racismo, yo creo humor, que están muy relacionados. Sí, hay una línea sí. que es el imaginario que hacemos sobre los demás o que construimos a través del chiste, la exclusión. El terror salió justamente de esta reflexión, ¿no? Si hacemos el chiste sirve para excluir a los demás y el chiste sirve para liberarnos de las situaciones de miedo, por eso, sinceramente, el lugar que todavía creo que se cuentan más chistes son los funerales, en donde en ese momento justo de que la gente está en tensión, está el señor que hace el chiste y distiende, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues vamos a trabajar también este aspecto del miedo, el terror y sobre todo una cosa muy actual, la gestión del miedo por las élites políticas y el poder en general, ¿no? Y el poder en general. Y por supuesto, quizá el tema más central, o uno de los centrales sin duda, es la comunicación, porque eres profesor de historia de la comunicación y bueno, tu libro es un libro de texto, un clásico ya prácticamente entre los alumnos que estudian esta materia. Hablemos un poco de él, por ejemplo. A diferencia de otros muchos libros, ¿no? Tú haces distinción entre el mundo o sea, antes de la escritura, haces una historia de la adquisición del lenguaje de los seres. Es que mira, Salva, hay una cuestión fundamental.
La historia de la humanidad, si nos atenemos, incluimos la época gestual, ¿no? Sí. Nosotros la prehistórica, ¿no? Sí, la llamada prehistoria. A mí me gusta prehistoria porque parece que no tuvieran historia. Sí, ¿no? Y si la tenían, lo que pasa es que no la escribían. Exactamente, que la contaban y la relataban, pero que quedan nuestros cuentos precisamente, porque hicieron un trabajo que ha quedado, que es la tradición oral, ¿no? Pues si tenemos en cuenta eso, nosotros estamos en un día entero en la última hora. Si contamos la oral y si contamos solo la gestual, incluimos a nuestros primos, antepasados, entre los simios y nosotros, estamos en el último cuarto de hora. Es decir, la parte más importante, la parte más larga y tan importante como todas las demás de la historia de la humanidad era esa. Así que eso fue uno de los retos, lo incluí precisamente y yo creo que en la historia de la comunicación había que darlo. Una satisfacción también, porque estamos volviendo justo a esa época, a la aldea, que decía McLuhan, pero a la aldea auténtica de las redes sociales, ¿no? Claro. Estamos volviendo ahora, estamos con los WhatsApp, estamos escribiendo, pero dentro de nada ya, y los WhatsApp ya están empezando a tener audiovisuales. Le dictas al... Claro. Exactamente, pues estamos volviendo al primer plano. Los políticos han pasado de estar lejos a tener el primer plano, y cada vez dependen más de la cuestión oral gestual. Por lo tanto, estamos volviendo a esa época. Así que es fundamental que la... A mí me gustó mucho la historia que cuentas, ¿no? Que es casi como una fábula, ¿no? Cómo los homínidos se convierten en humanos, es decir, cómo se desarrolla el lenguaje articulado, ¿no? Y empiezas... Pues creo que era por la bipedestación, no sé si hay algo antes. El cambio de la mano. Eso es. Es decir, que cuando la bipedestación nos libera las extremidades superiores. Y en ese momento hay un cambio tal. No es lo mismo comer a una distancia del cerebro mínima de centímetros que a 1,5 metros, es decir, a 1 metro. Es decir, que esto hace desarrollar las neuronas. La mano también varía por un cambio natural, es decir, en el bosque se produce la aparición de la fruta. Y esto que nosotros podemos tener, porque volvemos a la visión cromática, ¿no? Nos permite distinguir la fruta, y entonces ahí, y la fruta evidentemente es un ahorro de comida, porque es un equivalente, puede ser a 4 o 5 kilos de hierba, ¿no? Claro. Entonces, este cambio, pero todo esto es porque ha habido maravilloso, ahora hay una cosa fantástica que es la interdisciplinariedad, que en la universidad hablamos mucho y luego no lo practicamos tanto, la verdad se ha dicho, cada uno va con su escuela. Pero si empiezas a manejar los datos... Y a encajar cosas de distintas disciplinas... Y preguntas diferentes que te hacen de distintas disciplinas, entonces encuentras maravillas, y esto se ha avanzado mucho actualmente. Te digo, ahora hay una escuela japonesa que yo creo que está influida por el tipo de teatro que tienen los japoneses, que es muy gestual, ¿no? Y que ha descubierto una cosa que es interesantísima. Nosotros nos distinguimos de los animales por una diferencia en el blanco de los ojos. Nosotros movemos. Eso lo cuentas ahí, ¿no? Porque hablas de que precisamente la expresividad de la cara no sería la misma si no se sabe hacia dónde miras, porque cuando no tienes blanco en los ojos es más difícil, ¿no? Parece que te está mirando siempre y a lo mejor... Eso lo hacemos nosotros, porque un perro cuando te mira te tiene que hacer así, te tiene que hacer un cambio. Y tú notas que te está mirando porque te está mirando y te mira de lado, que nosotros miramos de frente, ¿no? Tenemos un punto oscuro, pero unimos los dos ojos e inventamos una realidad única, ¿no? Que es fantástico. Y ese cambio, esa posibilidad de mirar, dar señales e incluso mentir, ¿no? Porque mentes con las señales, ¿no? Eso es solo humano. Claro. Y digamos que se ha dicho muchas veces que es el lenguaje lo que nos hace realmente humanos, tanto el lenguaje articulado como luego el lenguaje escrito, ¿no? Hablemos un poco de por qué es así. Sí, aunque yo te incluiría el gestual. Sí. Es decir, el lenguaje gestual que le precede un poco o va acompañado. Y que une, porque una persona que transmite, también transmite con la cara. El lenguaje nos ha hecho humanos y nos ha hecho la posibilidad, ya digo, he introducido la palabra mentira porque es muy interesante. Date cuenta que un animal no miente, ¿no? Y nosotros mentimos, ¿no?
Muchas veces al día, según dicen por ahí los expertos. Y además te diría radicalmente la mentira a la base de nuestra civilización. Porque es la lucha entre la mentira y luego las personas que denuncian la mentira. Y eso es el avance de la humanidad así. Unas personas que cuentan unos cuentos maravillosos, ¿no? Y otras personas que descubren que esos cuentos el rey está desnudo, ¿no? Claro. Bueno, y estábamos hablando del lenguaje, que no quiero perderme, en la escritura, ¿no? ¿Qué añade la escritura al lenguaje oral que nos, digamos, convierte mucho más humanos, mucho más complejos? Sí, y también mucho más separados. Date cuenta que la escritura hay que saber aprenderla. Y era un grupo muy reducido. Era el 10 por 1000 en un momento determinado, luego será el 50 por 1000. Durante siglos. Y sobre todo cae en manos de escribas, sacerdotes, que intentan escrituras muy complicadas. Los jeroglíficos egipcios no se explican porque los egipcios no supieran hacer una escritura demótica, la sabían. Es que no querían que se enteraran. Exactamente, claro. No querían que se enteraran. Claro. Cuando, por ejemplo, en Corea, en el siglo XIV, hay un rey que hace una escritura alfabética que utilizaban las mujeres, precisamente en Oriente. Eso es una historia preciosa que está ahora investigándose sobre los lenguajes de las mujeres. Las mujeres sí hacían lenguajes, ¿no? Bueno, pues este lenguaje que hacían las mujeres, él lo impone. Los confucianos se lo oponen. Y al rey siguiente vuelven al sistema de los 3000 caracteres como mínimo para aprender y 15000 cuando llegas. Imagínate, de toda una vida. Claro, esto es fantástico. El poder permite un control absoluto del saber. Claro, y eso nos lleva a otra de tus preocupaciones básicas de siempre, que es la educación, ¿no? Por eso quizá la educación, hay quien no quiere que todo el mundo esté educado, ¿no? Eso es evidente, y actualmente se soluciona de otra forma, ¿no? Es decir, la educación siempre ha sido una lucha para ocupar ese espacio, para conseguir que la educación se extienda a todos. Ahora que teóricamente tenemos una educación extendida a todos, no a todo el planeta, desgraciadamente todavía, ¿no? Pero lo tenemos como un presupuesto de nuestras democracias. Tenemos también el presupuesto de que, bueno, pero puedes tener otro acceso y cualquier opinión no contrastada puede ser una opinión. Ha dicho no sé quién y entonces ha dicho Helios y ha dicho Pepito. Ha dicho el señor que sabe. Yo no es que esté en favor de elementos de poder y de diferenciación absoluta del saber, pero sí como mínimo, ¿no? El contraste. Y ahora vivimos en una especie de ruido total, ¿no? Que ese es el final, nos hemos ido al final de la comunicación, lo que ahora mismo estamos viviendo, que es un exceso de ruido en las redes sociales. ¿No? ¿Y qué se puede hacer contra eso? Y ya me están diciendo que tenemos que terminar, que nos queda un minutillo, pero ¿qué se puede hacer? Contra eso yo creo que a la larga se crearán toxinas, se están creando, se está atacando las fake news, las mentiras. Desgraciadamente tenemos políticos y presidentes que las han utilizado ampliamente, ¿no? Sí, en el caso, por ejemplo, de Cataluña. Y en el caso de Cataluña, evidentemente también, es decir, que hay una guerra en las redes sociales más que en los parlamentos. Cataluña es un ejemplo, puede ser el Brexit, puede ser Trump y puede ser el populismo que está en toda Europa, ¿no? Es decir, que tenemos ejemplos en todos lados. Y eso, yo creo que optimistamente, aunque no puedo ser profeta, porque eso estamos viviendo en la ola, en esa ola, evidentemente tendremos que solucionarlo. Yo creo que se crearán antitoxinas y que ya empieza a haber también sistemas de comprobación y de verificación. Se dice a la gente, por favor, si recibes una noticia por WhatsApp, por las redes, por Twitter, compruébalo. No cliques inmediatamente transmitiéndola de nuevo, ¿no? Claro, comprueba que es cierta, ¿no? Comprueba que es cierta. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer tenerte aquí estos minutos. Ya ha terminado, esta entrevista ha sido nada, ¿no? Pero, un placer hablar contigo, Salva. Gracias.